¿Sientes eso? Es el silencio de una era que no va a volver. Hoy en día los autos tienen pantallas, asistentes de carril y te filtran hasta la última sensación del asfalto. Pero hubo un tiempo donde los ingenieros no pedían permiso, sino perdón. Hoy en Pucci Motors vamos a recordar 5 leyendas que ya no existen, pero que se convirtieron en mitos porque no te cuidaban, te ponían a prueba. Prepárate, porque vamos a hablar de máquinas que no fallaban, sino que castigaban a quien no las entendía. ¿Estás listo para extrañar los autos de verdad? Empezamos. Hablar de la Impreza del 99, especialmente el 2.5 RS o el mítico WRX, es hablar de un auto que no nació en una oficina de marketing, sino en las etapas de tierra y nieve del Campeonato Mundial de Rally. Este auto es el heredero directo de los años de gloria de Colin McRae. No intentaba parecer deportivo, era un auto de competencia con placas de calle. Cada toma de aire y cada ensanchamiento en la carrocería tenían una función térmica o aerodinámica. Era el Blue and Gold que todos soñábamos conducir. Hoy en día, el sistema de tracción integral es común, pero en 1999, Subaru estaba años luz por delante con su Symmetrical AWD. Mientras la competencia se peleaba con la tracción delantera que perdía adherencia o la trasera que era difícil de controlar en lluvia, el Impreza ofrecía un equilibrio perfecto. Al tener un motor boxer situado muy abajo y un sistema de tracción simétrico, el centro de gravedad era bajísimo. Este auto no acelera, se agarra, y lo hacía con una tenacidad que desafiaba las leyes de la física. Conducir una Impreza del 99 es una experiencia física. La dirección te transmite hasta la última piedrita del asfalto y el pedal del freno requiere firmeza. No había filtros, sentías como el diferencial central trabajaba para repartir el torque cuando entrabas pasado a una curva. Esa sensación de control brutal no venía de una computadora ayudándote a conducir, sino de una ingeniería mecánica tan bien ejecutada que el auto se sentía como una extensión de tus propios brazos. Lo que hace que este auto sea una leyenda es su honestidad mecánica. Aquí no hay aceleradores electrónicos con retraso ni direcciones eléctricas anestesiadas. El acelerador es por cable, si pisas, el cuerpo de aceleración abre al instante. Escuchas el silbido del turbo, el rugido desigual del motor boxer y el trabajo de la suspensión. Es un auto crudo, ruidoso y a veces tosco, pero es precisamente esa falta de refinamiento lo que lo vuelve adictivo. En un mundo de autos que se manejan solos, el Impreza del 99 te exige ser un conductor de verdad. El Subaru Impreza de 1999 es el recordatorio de una época donde la ingeniería mecánica mandaba sobre los algoritmos. Es un auto que te hacía sentir invencible en cualquier terreno y que hoy, por desgracia, es casi imposible de encontrar en estado original. Se convirtió en leyenda porque nos enseñó que el verdadero lujo en un auto no es el cuero ni las pantallas, sino la conexión absoluta con la carretera. Es difícil de creer hoy, pero en 1998, el Nissan 240 SX era considerado el patito feo de los deportivos japoneses. Mientras el Supra y el RX-7 presumían turbos y potencias brutales, el 240 SX llegó a América con el motor K24D. Un 4 cilindros de 2.4 litros que Nissan también usaba en sus camionetas de carga. Era un auto visto como un coupé de lujo personal para quienes querían verse bien pero no necesitaban correr. Era confiable, sí, pero para los entusiastas de la época, era simplemente lento y aburrido. La magia del 240 SX no estaba bajo el cofre, sino en su chasis. Con una configuración de motor delantero, tracción trasera y un reparto de pesos casi perfecto, el chasis S14 resultó ser la base ideal para algo que estaba por explotar, el drift. Los pilotos descubrieron que este auto era ridículamente fácil de controlar cuando iba de lado. Cuando la cultura del drifting japonés llegó a Occidente, el 240 SX pasó de ser un auto olvidado en los lotes de usados a ser la herramienta de precisión más buscada del mundo. Lo más increíble de esta leyenda es que Nissan nunca planeó que fuera un superdeportivo. Fue la comunidad, los mecánicos de garaje y los pilotos callejeros quienes descubrieron su verdadero potencial. Al ser un Lego mecánico, era fácil quitarle ese motor de camioneta y ponerle el mítico SR20 DET turboalimentado de Japón. Por eso decimos que no nació para ser leyenda, lo hicieron leyenda. No fue el marketing de la agencia, fue el humo de las llantas en las pistas lo que lo puso en el Olimpo. Intentar comprar un 240 SX modelo 98 hoy es una pesadilla financiera. Debido a que miles de ellos terminaron estrellados contra muros en competencias de drift o modificados sin piedad, encontrar uno original o con título limpio es como buscar un unicornio. Esto creó el famoso Drift Tax, los precios se dispararon a niveles absurdos, y hoy pagas por un 240 SX maltratado lo mismo que por un auto deportivo moderno.
Se volvieron leyendas escasas porque, literalmente, los estamos extinguiendo en las vistas. El Nissan 240 SX de 1998 es el recordatorio de que un gran chasis siempre vencerá a un gran motor. Es el auto que nos enseñó que no necesitas 500 caballos de fuerza para divertirte, sino un equilibrio perfecto y la valentía de llevarlo al límite. Perdimos al 240 SX porque lo usamos para lo que mejor sabía hacer, quemar llantas hasta el cansancio. En los años 90, tener un auto con motor central era algo reservado para las élites, era una configuración prohibida para el mortal común, asociada casi exclusivamente con marcas como Ferrari o Lamborghini. Pero Toyota decidió romper las reglas con el MR2. Al colocar el motor justo detrás de los asientos y delante del eje trasero, lograron una distribución de pesos que permitía que el auto rotara sobre su propio eje con una agilidad casi telepática. No era solo un coche deportivo, era una declaración de principios. La ingeniería de superdeportivo ahora estaba en las calles. Este auto se ganó una reputación temible, y no porque fuera malo, sino porque no tenía filtros. Debido a su configuración, el MR2 era propenso al famoso snap oversteer, si entrabas demasiado rápido a una curva y soltabas el acelerador de golpe. El peso del motor actuaba como un péndulo y lanzaba la parte trasera hacia afuera sin previo aviso. Muchos terminaron en la cuneta, pero los que sabían lo que hacían, entendían que no te perdonaba errores, te enseñaba. Te obligaba a ser un conductor más fino, más técnico y mucho más consciente de las leyes de la física. Cuando lograbas domar su carácter, el MR2 GT de 1999 era pura seda mecánica. La versión GT, con su motor 3S GTE Turbo, ofrecía una entrega de potencia que te pegaba al asiento mientras sentías el aire entrar por las tomas laterales justo al lado de tus oídos. Era un auto balanceado y puro, con una dirección que te contaba exactamente cuánto agarre les quedaba a las llantas delanteras. No había asistencias electrónicas intrusivas, eras tú, el pedal y el chasis en una armonía que pocos autos han logrado repetir. Si le quitabas los logos, nadie creería que este auto venía de la misma marca que fabricaba el Corolla o la Hilux. Con sus líneas fluidas, sus faros retráctiles y su postura baja y ancha, el MR2 fue apodado el Ferrari de los pobres, pero ese nombre se quedaba corto. No era una copia, era un deportivo con identidad propia que demostró que Toyota podía ser apasionante, arriesgada y, sobre todo, extremadamente técnica. Fue el deportivo inteligente para el conductor que buscaba algo más que solo velocidad en línea recta. El Toyota MR2 de 1999 desapareció para dar paso a conceptos más seguros y menos radicales, pero su legado sigue vivo. Se convirtió en leyenda porque nos recordó que conducir un auto de motor central es un privilegio que requiere respeto. Es el auto que separaba a los conductores de los simples pasajeros. En 1999, el emblema del SUV Cobra no era solo un adorno, era una advertencia. Mientras los deportivos actuales están llenos de niñeras electrónicas, el Cobra era potencia sin ayudas. Bajo el cofre vivía un motor V8 de 4.6 litros con 32 válvulas que entregaba 320 caballos de fuerza. Puede que hoy no parezca mucho, pero en aquel entonces, sin control de tracción avanzado ni frenado autónomo, esos caballos se sentían como una manada salvaje tratando de escapar del establo cada vez que pisabas a fondo. Si te subes a un Mustang moderno, el auto hace la mitad del trabajo por ti, tiene modos de manejo y una suspensión que perdona casi todo. El Cobra del 99 era salvaje. Fue el primer Mustang de producción en serie con suspensión trasera independiente, un experimento que buscaba darle manejo europeo pero que terminó creando un híbrido extraño. Un auto que podía dar curvas pero que seguía queriendo morderte si te confiabas. La dirección era pesada, el clutch exigía pierna y el sonido del escape te recordaba que estabas manejando una máquina, no un gadget tecnológico. Este auto no buscaba ser tu amigo, te exigía respeto desde que girabas la llave. No había una computadora corrigiendo tu trayectoria si entrabas pasado de vueltas, era tu habilidad o la falta de ella, la que dictaba el resultado. No te cuidaba, te ponía a prueba, y si no sabías modular el torque en una salida húmeda o en una curva cerrada, el Cobra te recordaba rápidamente quién mandaba. Era un auto para conductores que disfrutaban del riesgo y de la conexión mecánica real que solo un cable de acelerador y una transmisión manual de la vieja escuela pueden dar. Hay una razón por la que existe el meme de los Mustangs y las multitudes, y este modelo fue uno de los que alimentó esa leyenda. La combinación de una parte trasera que ahora era más viva por la suspensión independiente, un motor que despertaba de golpe y conductores que creían que los videojuegos eran lo mismo que la realidad. Fue la receta perfecta para el desastre. Muchos terminaron en la cuneta o abrazados a un poste porque el Cobra no avisaba, simplemente actuaba. Era un auto que premiaba la valentía pero castigaba severamente la arrogancia. El Mustang Cobra de 1999 desapareció para dar paso a versiones más potentes pero también más domesticadas.
Se convirtió en leyenda porque representó el último suspiro del músculo americano antes de que la electrónica se adueñara del volante. Es el auto que te hacía sudar, el que te hacía sentir vivo y el que hoy recordamos como el depredador que no aceptaba dueños, solo jinetes. Mientras el resto del mundo perfeccionaba los pistones, Mazda decidió seguir el camino del motor rotativo Wankel. Ver el motor 13B REW es ver una obra de arte de la ingeniería, pequeño, ligero y capaz de entregar una potencia específica absurda gracias a su sistema de doble turbo secuencial. Pero el arte rara vez es práctico. Era un motor que consumía aceite por diseño y gasolina como si fuera gratis. No era eficiente, no era sencillo, pero era puro. Era la obsesión de Mazda por ser diferente, llevada al extremo. El RX-7 no era un auto para el conductor promedio que solo quería ir rápido, era un auto para el entusiasta que estaba dispuesto a estudiar su mecánica. Requería un cuidado casi religioso, revisar el aceite en cada carga de gasolina, respetar los tiempos de calentamiento y enfriamiento, y entender que los sellos del rotor tenían fecha de caducidad. No fallaba, castigaba a quien no lo entendía. Si lo tratabas como a un Toyota Camry, el RX-7 te devolvía una factura de taller que te hacía llorar. No era un capricho, era un compromiso. No hay nada en el mundo que suene como un motor rotativo a 9000 revoluciones por minuto. No es un rugido, es un grito metálico, una frecuencia que te eriza la piel. Y la respuesta, al no tener el movimiento alternativo de los pistones, el motor subía de vueltas con una inercia casi inexistente. Era como manejar un motor eléctrico con esteroides y un sistema de escape que escupía fuego. La entrega de potencia del biturbo secuencial era una coreografía técnica, un turbo para bajas, otro para altas, y una transición que te empujaba contra el asiento sin descanso. Hoy en día, el RX-7FD es el póster de toda una generación. Su diseño de líneas orgánicas parece que fue esculpido por el viento y sigue viéndose moderno 30 años después. Todos lo aman en Instagram y en los videojuegos, pero pocos podrían vivir con la realidad de tener uno en la cochera. Es un auto que requiere paciencia, dinero y un conocimiento técnico profundo. Es la definición de un genio incomprendido, hermoso de lejos, pero un reto intelectual y financiero de cerca. No fallaba, castigaba a quien no lo entendía. El Mazda RX-7 de 1997 es la leyenda número 1 porque representa la valentía técnica. Mazda prefirió morir con su filosofía rotativa que sobrevivir fabricando algo ordinario. Desapareció porque el mundo se volvió demasiado racional para un auto tan pasional. Se convirtió en leyenda porque nos recordó que, a veces, el camino más difícil es el que nos regala las experiencias más inolvidables. Ahí los tienes, 5 nombres que hoy son leyendas no por lo que costaban, sino por cómo nos hacían sentir. Estos han pasado te puso la piel de gallina, dale un buen like al video, suscríbete para que sigamos rescatando la historia automotriz y activa la campanita para que no te pierdas nuestro próximo top. Gracias por acompañarme una vez más en Pucci Motors. Nos vemos en la siguiente ruta.